Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y continuamos con el curso de iniciación a Java. En concreto, dentro del bloque de fundamentos del lenguaje, vamos a conocer la entrada y la salida de Java. En este tema vamos a ver los paquetes de Java, vamos a también conocer los envoltorios y finalmente trabajaremos con la entrada y la salida. Y además vamos a ir viendo clases del grupo StreamReader y la clase Scanner. ¿Qué son los paquetes? Bueno, los paquetes son como las librerías. Si alguien ha utilizado el lenguaje C, pues sabrá que la orden para importar una librería en C es un include. Bueno, pues en Java tenemos la orden de import paquete. Vamos a verlo con un ejemplo dentro de Eclipse. Bien, en este código de aquí he utilizado este import para importar la clase IOException, es decir, los paquetes lo que contienen dentro son clases. Yo puedo utilizar o importar una clase solamente para trabajar con ella en una parte posterior de mi programa, o puedo traerme el paquete completo, y esto lo haría poniendo un asterisco. Bien. En realidad los paquetes lo que me van a mí a evitar es tener que poner toda la parte inicial de esto cuando utilizo esta clase. Yo podría evitar tener que hacer el import si aquí utilizase esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí no tengo que hacer el import. Pero como esto resulta un poco incómodo, es bastante habitual pues volver a la situación inicial donde le pongo aquí y no tengo que ponerlo en esta otra parte. Con respecto a los envoltorios, hay que decir que son clases de los tipos básicos. ¿Qué quiere decir? Que aparte de los datos primitivos que ya hemos visto en un vídeo anterior, Java trata de que todo sea un objeto y por lo tanto nos va a ofrecer un envoltorio por cada uno de los tipos básicos que ya conocemos para convertirlos en objetos. Hay por lo tanto 9 envoltorios. Que los envoltorios, como podéis ver ahí, pues se parecen mucho al nombre del tipo básico, pero daros cuenta que Java es sensible a mayúsculas y en los envoltorios la inicial está en mayúscula. Comentar que hay un par de envoltorios que se diferencian del tipo básico, por ejemplo el de integer y el de character, que no son exactamente int ni char, ¿vale? Los demás sí que siguen el que la primera letra sea en mayúscula. Los envoltorios son de bastante utilidad, sobre todo, por ejemplo, para hacer conversiones de datos. Hay un ejemplo que se utiliza muchísimo en Java, que es la conversión de un string en un entero, ¿vale? Un string es siempre lo que se lee por teclado y con esta instrucción que tenéis ahí, lo que estaríamos haciendo es parsear, convertir ese número que inicialmente estaría en tipo string, convertirlo a tipo int. Fijaros que hemos utilizado el método parseInt, que devuelve un objeto integer partiendo de un parámetro string, ¿vale? En el ejemplo que vamos a ver podemos apreciar que no hay ningún objeto integer, ¿vale? Es decir, que no hemos creado un objeto previamente. Bueno, esto lo vamos a ver mucho más claro en Eclipse. En este ejemplo de aquí, en esta parte del programa, si os fijáis, aquí estamos leyendo por teclado, estamos leyendo un string, edad en string, y con este método parseInt ese string lo estamos convirtiendo y almacenando en un entero, ¿vale? Este sería un ejemplo. Luego veremos este programa más en detenimiento. Vamos a ver ahora la entrada y la salida de Java. La entrada y la salida es algo que tienen todos los procesos, no en Java, sino en cualquier sistema operativo. Todos los procesos tienen entrada y tienen salida. Ya hemos visto que la salida de Java es muy fácil de utilizar y sin embargo la entrada es un poquito más complicada, ¿vale? Hay una dificultad palpable. Otros lenguajes de programación lo hacen mucho más sencillo, pero en Java hay que conocer algunas cosas más. Vamos a empezar con la salida porque es muy sencilla y nos va a servir también para conocer la diferencia entre print y println. En el primero no se incluye un retorno de carro o salto de línea al final de la instrucción y en el segundo sí. También hay otra forma de imprimir que es utilizar el print con formato o printf, al que también se le puede llamar format.
En general estaremos diciendo que lo que está pasando en nuestro programa es que lo que se imprima con esta instrucción, con println, se va a sacar, se va a enviar a system.out ese string para que finalmente acabe en la consola. Vamos a verlo con un ejemplo desde Eclipse. En este ejemplo de aquí vamos a utilizar el print normal sin el ln, o aunque es más habitual casi el ln, y el print ln. También veremos el printf. Voy a ejecutar este programa directamente y vemos que aquí no hay un retorno de carro, ¿vale? Es decir, el println no pone al final un retorno de carro, es decir, que imprimiría este string y se quedaría ahí, quedaría el cursor, ¿vale? Sin pasar a la línea siguiente, que es lo que está pasando ahí, ¿vale? Si yo quiero imprimir un retorno carro al final, pues podría convertir este print en println, o también hay otra forma que es \n. Este símbolo, \n, lo que hace es mostrar, imprimir un retorno de carro, ¿vale? Vamos a ejecutarlo ahora. Y fijaros cómo también esto lo haría, ¿vale? Otra forma de hacerlo, pues podría ser poner un print vacío, ¿vale? Y esto, si lo ejecutamos, pues tendría lo mismo, ¿vale? Bien, vamos ahora con el printf. El printf, cuando tenemos diferentes tipos que imprimir y diferentes variables que combinar para crear un string complejo, pues puede ser muy útil. En este caso tenemos un string, un int y un double, y en este string de aquí los vamos a combinar los tres, ¿vale? Para imprimir strings utilizamos el tanto por ciento s, para datos enteros el tanto por ciento d, y para datos con decimales el tanto por ciento f. Fijaros que en este último he incluido 2.2 para decirle que quiero reservar dos espacios para la parte entera y quiero reservar dos espacios para la parte decimal. ¿Esto qué ocasiona? Que a la hora de imprimir, fijaros que estoy poniendo 90, ¿vale? Porque estoy reservando dos espacios. Él autocompleta hasta los dos, el 9, incluyendo un 0 por la derecha. Esta forma de imprimir implica que hay este nombre se va a poner aquí, esta variable edad se va a poner en el siguiente tanto por ciento y esta variable peso se va a poner en el siguiente tanto por ciento, ¿vale? Por lo tanto, después del string hay que separar por comas cada una de esas, ¿vale? Para leer un solo carácter podemos utilizar esta forma de aquí, char c, ¿vale? Es igual a system.in.read. Si lo que queremos es leer una cadena de caracteres, esto no es muy eficiente y tendremos que recurrir al paquete java.io para poder leer más de un carácter. Pero si solamente queremos leer un carácter, puede ser útil. Vamos a verlo en Java. He creado este programa de aquí, donde voy a imprimir este literal, ¿vale? Elige una opción y con esta opción de aquí lo voy a leer, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Elige una opción. Yo elegiría, por ejemplo, la C y ha seleccionado la opción C, es decir, que él lo lee sin ningún problema. Bien, esta forma de leer me obliga a hacer este through, ¿vale? Fijaros que si yo lo quito, este through, me va a decir que esto me da un error y que tengo que hacer una de las dos opciones. O añado el through en la declaración o, digamos, rodeo esta instrucción de un try catch, porque puede provocar errores, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar esta segunda opción y se me generaría automáticamente este bloque, donde en el bloque try pondría esta instrucción, ¿vale? Que puede provocar un error, ¿vale? Como veis, bueno, pues esta distribución también tendría que meterla aquí dentro para que dejara de dar error, ¿vale? Porque habría una declaración que está dentro de unas llaves y no estaría fuera, ¿vale? Pero puedo dejarla como estaba y el programa seguiría siendo operativo sin ningún problema. Vamos a ver ahora las clases StreamReader que nos van a servir para leer cadenas de caracteres. Dentro del paquete java.io, como se ha comentado antes, se encuentra el método readLine, que pertenece a la clase BufferedReader. Este método lee una cadena de caracteres y devuelve un objeto string. Vamos a verlo en Eclipse. Bien, pues en este programa de aquí vemos que voy a utilizar
estas dos instrucciones que han tenido que ser importadas también, ¿vale? Como en los casos que he comentado de paquetes, bueno, pues yo puedo traerme esta clase, esta otra clase, o también podría sustituir todo esto por un asterisco, punto y coma, y traérmelas todas, ¿vale? No hay ningún problema. Bien, la forma de trabajar la vamos a comentar ahora, pero es que primero hay que utilizar la clase StreamReader, new StreamReader y system.in. Para lo que estamos aquí haciendo es diciéndole que el flujo de información que proviene de la entrada estándar, que es el teclado, se va a almacenar aquí. Y para leerlo voy a tener que utilizar otra clase, BufferReader, para ir almacenando todo lo que el usuario vaya escribiendo por teclado. Con el método readLine estaría leyendo todo lo que me introduzca el usuario hasta el enter o retorno de carro, y luego aquí, bueno, pues estoy pidiéndole más información, ¿vale? Vamos a verlo. Este programa dice: escribe tu nombre, Pedro, tienes 33, el año que viene tendrás 34, ¿vale? Para poder hacer esta operación de sumarle 1, he tenido que como ya hemos comentado antes, transformar este string en entero para poder hacerle esta operación de suma, ¿vale? También daros cuenta que por precedencia de operadores los paréntesis se van a hacer antes, ¿vale? Por lo tanto es importante hacer esta operación de sumarle 1 antes de concatenar, ¿vale? Porque este es el operador de concatenación y este es el operador aritmético de suma, ¿vale? Si no, el programa no funcionaría, ¿vale? Os dejo una pregunta en el aire de por qué esto así da este resultado. Pongo aquí Pedro, 331 años, madre mía. Por último vamos a ver la clase Scanner, una clase que nos va a facilitar un poco todo lo anterior y nos va a dar un método más cómodo de hacerlo. Este es el mismo ejemplo que el anterior, en el cual he utilizado la clase Scanner, ¿vale? Fijaros ahí, creo un objeto de la clase Scanner, diciéndolo cogiendo el teclado, y este objeto estaría aquí en esta variable in. Y a partir de ahí yo lo que voy a utilizar son métodos de tipo next. NextLine lee la siguiente línea entera, pero fijaros que tiene una facilidad muy buena, y es que también puedo leer directamente enteros. En vez de nextLine, que me va a devolver un nombre que es de tipo string, nextIn me va a devolver un entero, ¿vale? Vamos a ejecutar este programa y si yo pongo aquí Pedro, ¿vale? El próximo año tendrás un año más, ¿vale? Pues todo funciona exactamente igual. En resumen, en este vídeo hemos conocido los paquetes, los envoltorios, hemos hablado sobre las clases que nos van a permitir la entrada y la salida, y en concreto nos hemos fijado nuestra atención en las clases de StreamReader y la clase Scanner. Un saludo.